Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, buenos días. Qué bueno que están ahí en esta cita con Jesús. Dios nos ha ido edificando a través de su palabra. Hoy comenzamos una nueva semana, ¿cierto? Muchas razones para darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias porque nos regalas una nueva oportunidad en este día. Te pedimos que esta semana sea una semana de bendición. Yo pido por las personas que no tienen un trabajo, para que seas tú concediéndoles ese trabajo, esas nuevas oportunidades. Por quienes lo tenemos, Señor, por favor ayúdanos. Respáldanos en tu bondad y en tu amor, en que demos lo mejor allí en el trabajo, pero también allí en casa, camino al trabajo y de regreso a casa. Yo te pido, Señor, que seas tú guardándonos, llevándonos con bien y regresándonos sanos y salvos a casa. Y te rogamos por este mensaje que necesitamos para este día y un comienzo de semana, Señor, en bendición, y que terminemos una semana también protegidos por ti, bendecidos por ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Bueno, iglesia, hoy la lectura es larguita. Vamos a leer Mateo capítulo 21 del 33 al 46 y es la parábola de los labradores malvados. Acompáñeme a leerla. Dice así: escuchen otra parábola. Acá está hablando el Señor Jesús. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir a estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos, en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Le pregunta el Señor Jesús a estos maestros de la ley, a estos fariseos. ¿Qué responden ellos? Versículo 41. Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Ellos respondieron bien. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Versículo 42. Les dijo Jesús: ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. El Señor les preguntó que si no habían escuchado eso. Y sigue el Señor Jesús hablándoles. Versículo 43. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Aquí estos jefes de los sacerdotes y los fariseos se dieron cuenta que el Señor estaba hablando de ellos. El Señor Jesús les estaba haciendo ver lo que ellos habían hecho por generaciones. Leo el versículo 45. Cuando los jefes de los sacerdotes
y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos, que ellos eran los labradores malvados. Buscaban la manera de arrestarlo. Y realmente, ¿cuál fue la reacción de estos fariseos y de estos religiosos de la época? Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. ¿Quién estaban buscando la manera? ¿A quién estaban buscando la manera de arrestarlo y para llevarlo hasta la muerte de cruz? Y nosotros sabemos que el Señor Jesús se entregó voluntariamente y dio su vida por nosotros. Pero vamos a analizar un poquito más, guiados por el Espíritu Santo, esta parábola. Claramente, el propietario del viñedo es Dios. El viñedo es el pueblo de Israel, incluyendo a la población, a estos sacerdotes, a estos fariseos. Pero los labradores son específicamente estos autoridades religiosas y que tenían una responsabilidad de guiar al pueblo de Israel a Dios y no reconocieron que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ellos lo rechazaron, aún con todos los milagros, con todas las pruebas que ellos vieron de que Jesús es el Hijo de Dios, ellos lo rechazaron. Y el Señor, antes de el Padre, el dueño del viñedo, antes de enviar a su Hijo a morir por toda la humanidad, Él envió a ese pueblo escogido, al pueblo de Israel, los profetas. Porque cuando Él dice, y habla aquí, cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores. Los siervos hace referencia a todos los profetas, a todos los mensajeros de la palabra de Dios de la época a este pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron los labradores? Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Década tras década el Señor mandaba a estos profetas, porque el pueblo de Israel no quería tener una relación directa con Dios, pero Dios había mandado a esos profetas para que les hablara palabra de Dios, no historias, no desatar cosas que estos profetas se imaginaban o que querían o lo que quería el pueblo escuchar. No, el verdadero profeta daba era palabra de Dios y esas profecías se fueron cumpliendo, se cumplían y hasta el día de hoy tenemos nosotros las Sagradas Escrituras y vemos cómo se cumplen las profecías que Dios dio a esos profetas, ese mensaje para el pueblo de Israel en esa época. Pero trasciende en el tiempo que hoy en día nosotros la vemos a través de la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Versículo 36. Después le mandó otros siervos en mayor número que la primera vez y también lo maltrataron. Y por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. ¿Y qué pasó? Esta gente que dijo, los labradores, los religiosos, los que rechazaron a Jesús. Y hoy es un buen día para que nosotros entendamos que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el camino, la verdad y la vida. Que no lo rechacemos. ¿Cómo lo rechazamos? Dirán ustedes, si Él ya no está acá en la tierra, pero Él reina en el corazón de cada uno de sus hijos porque en nosotros mora el Espíritu Santo y en nosotros mora la palabra de Cristo. Entonces, ¿cuándo lo rechazamos? Cuando aún conociendo nosotros de la palabra de Cristo, ejemplo, no robarás, no matarás, no mentirás. Eso, Dios dio los mandamientos no para amargarnos la vida, no para prohibirnos, no, sino para protegernos, porque Él nos ama. El mandamiento es poder de vida. Pero sigamos acá. Entonces, ¿qué hicieron estos labradores? Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero,
matémoslos para quedarnos con su herencia. Terrible error el tener en el corazón esas malas decisiones que ellos tomaron. Nacen en donde, en su corazón. Ellos se veían era amenazados por el Señor Jesús, porque ellos, estos religiosos de la época, eran totalmente terrenales. Estaban ahí anclados en ese poder, en el poder de lo que le daba esa autoridad, posición, pero también les daba comodidades y se sentían amenazados y no les gustaba cómo el Señor les hablaba claramente con la verdad, porque Él es la verdad, Él es el absoluto. Nosotros como cristianos no debemos de dudar en Él. De pronto tú apenas estás dando tus pasitos, te estás asomando. Cree en Jesucristo. De pronto tú tienes un hijo, una hija, un familiar que aún la religiosidad no lo deja creer y ver realmente quién es Jesús. Y que no se trata de una religión, no se trata de tradiciones, sino que se trata de una genuina y sincera relación con Dios a través de su Hijo amado Jesús, teniendo en cuenta su palabra para aplicarla en nuestra vida. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a ver, en el versículo 39, así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Que nosotros no hagamos eso en nuestras vidas, que nosotros no lo rechacemos, sino por el contrario, lo atesoremos. ¿Cómo lo podemos atesorar? Cuando nosotros atesoramos la palabra de Cristo, la palabra de Dios en nuestra vida. Él dice, no robarás. Nos esforzamos cada día para no robar. Ejemplo, tú dices, yo no le quito nada material a nadie. Ah, bueno, está bien. Pero en la parte espiritual, en la parte emocional, nosotros somos agentes de paz o somos en donde llegamos y no nos interesa cómo pensamos, cómo obramos y no cuidamos el corazón de los que están a nuestro alrededor y que no importando, que no nos damos ni siquiera dando cuenta, no nos damos ni siquiera cuenta de lo que estamos diciendo, está dañando a la otra persona. Que lo que nuestras actitudes, como las de estos fariseos, una actitud de rebeldía, esté llevando a una desunión familiar, a una pelea, a una contienda. Eso está ¿qué? Robando la paz. Eso está robando ¿qué? Las bendiciones que Dios quiere dar. Somos salvos por la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz. ¿Y quién lo envió? El Padre. Cuando nosotros tenemos en cuenta la palabra de Dios para nuestra vida, y mire que antes del versículo 42, ellos le responden al Señor. En el 40 el Señor dice, ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? El Señor Jesús le pregunta. Y ellos dan una respuesta correcta. Dicen, hará que esos malvados tengan un fin miserable. Respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Ellos respondieron bien. Entonces el Señor de esta manera obró, de la siguiente manera. Él nos ha injertado a nosotros, que no somos pueblo judío, que no somos israelitas, ha injertado a la iglesia, a toda la humanidad, al plan de salvación, a salvarnos de qué? De estar nosotros practicando un pecado, estar nosotros caminando a un oscuro abismo. Y Él nos ha dado vida. Y hoy es un buen día para que vivamos agradecidos. Y Él es la piedra que desecharon los constructores, esos labradores. Ha llegado a ser la piedra angular. Esto es la obra del Señor y nos ha dejado maravillados. Para nosotros, la iglesia, sus hijos, el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, es la piedra angular. En la antigüedad era la piedra principal para hacer una edificación. Hoy en día hay muchas maneras de construir, pero lo más importante que aprendamos de esta parábola es que nosotros no podemos tener la actitud de rebeldía que tenían estos fariseos. Y si en algo nosotros estamos siendo rebeldes, si en alguna área de nuestra vida aún todavía tenemos una actitud de rebeldía, hoy es un buen día para entregársela al Señor, porque Él termina
En esta parábola, en el versículo 43, continúa diciendo, por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes. Él puso en pausa al pueblo de Israel y se ha dedicado al pueblo, a su iglesia, al nuevo pueblo, porque dice el Señor a través del apóstol Pedro que somos ¿qué? Nación santa, pueblo escogido por Dios, para que nosotros produzcamos ese fruto del reino. Es decir, seamos obedientes y tengamos en todo, mire por favor, que todos tengamos en cuenta la palabra de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, porque eso es el que caiga sobre esta piedra quedará despedazado. Eso significa que si ustedes y yo doblamos rodillas, rendimos nuestro ser ante Dios por la obra que hizo el Señor Jesús en la cruz y tenemos esa fe que Él es el Hijo de Dios y rendimos nuestro ser ante Él, le damos gracias porque nos alcanzó, le pedimos perdón por nuestros pecados y empezamos a obrar guiados por Él, por su palabra, eso se llama vida eterna. O sea, Él, a través de la obra que Él hizo en la cruz, nos regala salvación, nos salva del poder del pecado y nos regala vida eterna. Entonces esa obra que el Señor hizo en la cruz es lo más importante para edificar en nosotros una nueva creación, unas nuevas personas que ya no seguimos pensando como la antigua creación, a la manera del mundo, o por nuestro sentir o por nuestros deseos que generalmente van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y qué bueno que caigamos de verdad de rodillas ante Cristo y le pidamos perdón y si no, Él hace un contraste y dice, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Entonces, lo mejor es que estamos a tiempo de rendir nuestro ser a Cristo y examinémonos cada uno en qué debemos de cambiar a partir de hoy. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra siempre será ese camino a la verdad y tú eres la verdad y la verdad me lleva como resultado a tener vida, aprender a disfrutar desde acá en la tierra de ser ese hijo tuyo por la obra que tu Hijo amado Jesús hizo en la cruz por nosotros. Gracias, Señor Jesús, por amarnos tanto y entregarlo todo para que nosotros tengamos vida. Ayúdanos a cada día poner nuestros ojos, nuestra mirada y nuestro corazón en tu palabra, que es poder de vida. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Iglesia, gran reto para comenzar esta semana. Revisémonos en todos los aspectos de nuestra vida y en qué vamos a corregir. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.